¿Qué le decís al paciente? Porque es desesperante. La verdad que el 5% de todos esos pacientes consulta, pero siempre que tenemos un paciente con hipoacusia, siempre consultamos si aparte tienen. Hay una regla que es el 80 y 80. Es que el 80% de los pacientes con hipoacusia sufren de acúfeno, pero por suerte, por nuestra suerte, la mayoría lo lleva y no consulta, no le molesta. El problema son los acúfenos molestos. Paula está diciendo algo, el 50% o el 80% de las personas que tienen poca audición, tienen zumbidos en el oído. ¿Es así? Exactamente. ¿50 o 80? 80. O sea que 8 de 10 personas que escuchan poco tienen un zumbido en el oído. Pero muchas veces ya enmascarados y acostumbrados y el paciente no le molesta y lo lleva de otra manera. Pero el problema está cuando el acúfeno se hace muy molesto, que lleva a la consulta. ¿No consultan? Pero te vuelve loco, ¿no consultan? Por suerte, hay un mecanismo de adaptación neurológico que uno lo asume ya como propio el sonido, entonces no genera la necesidad de consultar porque el paciente lo lleva bien. Es más, lo percibe como ya propio, puede no oírlo. El problema está cuando realmente altera la calidad de vida y ahí va relacionado a muchas otras cosas. No es el acúfeno el problema nada más, sino lo que hay detrás. Una personalidad ansiosa, estrés, trastornos del sueño. Eso es lo que está llevando a que el acúfeno realmente se haga muy manifiesto en muchos pacientes. Luciana, ¿puede ser que el moco te genere esto? Moco, así lo digo claramente para que se entienda. Moco. Puede ser una de las causas. La realidad es que de lo que yo veo en el consultorio, la causa más frecuente del zumbido es la pérdida de la audición, donde uno le hace la audiometría al paciente y vemos una caída. Pero el moco, cuando está alojado en el oído medio, puede generar una sensación de plenitud óptica, de molestia, y eso también manifestarse como forma de zumbido. ¿Un tapón de cera te puede dar un zumbido? Sí, pero por suerte transitorio. Claro. Es el tema. Cualquier alteración de la morfología desde lo externo, el oído medio y el oído más interno pueden traer un acúfeno. Entonces uno empieza desde nuestra especialidad, desde lo más grande, a ver si hay un tapón de cera, si hay una otitis externa, si hay un problema en la membrana timpánica, y después vamos un poco más allá. Pero hasta la forma que tenemos en nuestra oreja está preparada para captar un sonido. Cualquier alteración de toda la vía auditiva, desde esta parte externa, puede generarlo. ¿Vos utilizás mucho el celular con los audífonos, el MP3? ¿Eso es un gran trastorno actual? Hay dos temas que tienen que ver con esto. El más importante es los decibeles que utilizamos, la cantidad de horas diarias en que usamos muy alto volumen, y eso genera un trastorno en corto o a largo plazo de pérdida auditiva, en donde primero se manifiesta con acúfeno, porque primero el zumbido viene. Primero el acúfeno, sí, que a veces no le damos importancia porque pasa como un ruido más. Y después empiezan y el tema está del MP3 y demás, el tema del uso del dispositivo, que hay todo un tema en estudio sobre eso y de las patologías del nervio auditivo. Decime, ¿por qué es más fácil ponerme un lente que no ponerme un audífono? Es mucho más fácil ponerse un lente. Yo creo que está porque está socialmente aceptado. Pero la realidad es que aquella persona que tiene una pérdida auditiva, que requiere un audífono, es sumamente importante poder explicárselo, porque hay mucha resistencia al respecto, y detrás de esa resistencia están sobre todo las personas mayores que se aíslan, que no participan de una reunión familiar, que no participan de un cumpleaños, y empiezan a disminuir su autoestima, y después puede haber una depresión. Entonces, los lentes son caros, onerosos. El audífono es también caro, son caros. Sí. Pero lo cubre las obras sociales prepagas, PAMI. PAMI tiene un servicio de audífonos gratis. Hay algunas otras prepagas que tienen un porcentaje que le dan al beneficiario para poder abordar o comprar el audífono. Y hay otra manera que es con el certificado único de discapacidad. Mediante el certificado único de discapacidad, aquella persona que entra dentro de, o sea, que su patología entra dentro de los límites para poder sacarlo, podría tener el 100% de cobertura.
Me dijiste algo, ¿por qué le pregunto esto? Porque vos acabas de decir algo que a mí me llamó la atención, que no lo sabía, es que el 80% de las personas que necesitarían utilizar audífonos tienen zumbido del oído. Exactamente. Pero ¿me pones el audífono y me suena más o me suena menos? Está muy bien. Primero, el tema es un buen diagnóstico, porque tenemos que saber que ese acúfeno coincide con la pérdida auditiva y hay audífonos preparados con terapia de reentrenamiento propio, con enmascaradores. Hay dispositivos que no son audífonos, pero son generadores de ruido que hacen la terapia auditiva para que el paciente mejore. Para. ¿Cómo me estás diciendo? Que si yo tengo este zumbido que tengo acá, vos me vas a poner un aparatito para que me haga otro ruido. Absolutamente cierto. La terapia sonora son las más eficaces. Si nosotros logramos explicar al paciente, descartar la patología más importante y explicamos la fisiología al paciente, le explicamos qué medidas tomar, bajar el estrés, la ansiedad, y a eso sumarle una terapia de varias horas en el día de un ruido que se parezca al zumbido que el paciente tiene, estamos usando la fisiología a nuestro favor. No entiendo. El cerebro, explico una cosa importante. El cerebro, la vía auditiva es muy compleja y tiene áreas de conexión cortical, bien arriba, bien cerebral, que tiene contactos con áreas de memoria emocional, áreas límbicas, y tiene un sistema del cerebro de poder prestar atención, por ejemplo, a lo que estamos hablando. Yo de repente me abstraigo de todo lo que oigo alrededor. Eso se llama inhibición o control descendente. Por inhibición lateral, el cerebro elige qué escuchar. Cuando nosotros con un ruido, como es el ruido blanco, ruido rosa, usamos como terapia ese tipo de ruidos que enmascara al zumbido, es como dejar un zumbido a la sombra. El zumbido pasa a ser parte del ambiente y el cerebro ya no lo percibe, puede inhibirlo. El zumbido puede no oírse, pero el cerebro puede ignorarlo. Lo que estás diciendo es que yo estoy hablando con vos y vos sos tengo el zumbido de atrás, ¿no? Lo voy a explicar así fácil. Tengo un zumbido, lo tengo acá. Pero si yo me concentro en tu ruido, me olvido del zumbido que tengo atrás. Igual, tal cual como estamos ahora frente a las luces, es lo mismo. Cuando uno pasa a la oscuridad, no se ve, no lo percibe. Y así se lo explico a los pacientes. Así se explica al paciente, ya baja su ansiedad y empieza a interpretar cómo empezar a encarar y a tratar. Y el zumbido tiene tratamiento. Lo que hay que dejar en claro, si tiene cura o no, pero tiene tratamiento. ¿Tiene cura? Depende de la patología. Si es una patología subyacente en donde nosotros podemos intervenir y mejorar su acúfeno, puede ser que lo tenga. Pero hay patologías donde los nervios, en realidad las células del oído interno ya están dañadas, eso no es reversible. Y ahí es donde tenemos que lidiar con esa pequeña cicatriz. Déjame hacer un paréntesis acá. Es importante que vos estés escuchando a Paola y a Luciana, dos especialistas destacadas de la República Argentina, que no compres nada sin consultar. Porque esto es importante. No tomes nada que te digan que te va a sacar el zumbido, te va a volver la audición, porque no es así. Esto es importante porque pasa. Así estés en Los Antiguos, en Santa Cruz, o estés en Misiones. Es igual, pasa igual. Lo que pasa es que también genera la desesperación, porque cuando vos, la audición y la vista son dos sentidos muy poderosos en el ser humano. Si yo no te veo, es complicadísimo, y si no te escucho, peor, tremendo. Uno de los temas más importantes que tenemos en la primera consulta es explicarle al paciente esto y entender la ansiedad que esto le genera. Si nosotros a esa ansiedad le decimos no hay nada que hacer, se va a tener que acostumbrar. El paciente empeora su acúfeno. Es lo que no hay que hacer. Es explicarle que se puede tratar, que hay terapias para mejorar la calidad de vida, y eso ya empieza desde el primer día, desde cuando conocemos al paciente. Eso es clave. Te voy a ver, Luciana, porque creo que tengo tengo el acúfeno. Sí. ¿Qué me haces? Te reviso. Revisamos los oídos, hacemos todo un examen físico de la nariz y la cavidad bucal, la garganta, y después, una vez que ya sabemos, por ejemplo, que no tenés un tapón de cera, que la membrana timpánica está bien, que en el oído medio no observamos nada, pedimos una audiometría. Ahí pedís la audiometría. ¿Qué es una audiometría? Básico. Una audiometría es una evaluación de cómo está funcionando el oído. Nosotros tenemos un rango de audiometría, que es el que generalmente utilizamos, en donde podemos distinguir si el paciente tiene una pérdida auditiva
o por un tapón de cera, a veces porque uno, lo que llamamos nosotros hipoacusia conductiva, pero podemos saber en qué tono de frecuencia. Yo le explico al paciente siempre que es como un piano el oído, y así se manifiesta a lo largo de toda la vida, donde hay tonos más graves, medios y agudos. En la audiometría nosotros podemos tener dibujado esa pérdida auditiva y reconocer en qué frecuencia está la hipoacusia. Y si la fonoaudióloga nos ayuda con una buena acufenometría... ¿Qué es una acufenometría? Es la medición de lo que percibe el paciente como acúfeno. Le dan distintos tonos y el paciente dice, ¡ay! Ese se parece al mío, y pueden ubicar... O sea, yo me zumba al oído y digo, ese es igual al mío, ese es el mío. Y nosotros sabemos en qué frecuencia. Venga conmigo, ambas. Y de ahí la enmascaración. Vamos a ver algo. El enmascaramiento. ¿Y ahí qué? De ahí el enmascaramiento posterior. Vamos, mirá, esto me encanta. No sé qué es la parte que más me gusta del programa, es jugar con los 3D. Explíquenlo ustedes, porque explíquenlo ustedes. Avanza Clary Laguna, García Laguna, avanza. Ahí viene el sonido. Para ahí, Clary. Dale. Bueno, antes, si pueden abrir un poquito más la imagen, puede ser. La oreja, ¿sí? Por la oreja nosotros funciona como si fuese una especie de receptor o de pantalla de todo el sonido. Pasa por el conducto auditivo externo y ahora sí, Avanti, si quieren agrandar la imagen, tenemos la membrana timpánica. La membrana timpánica funciona como un amplificador del sonido hacia lo que es el oído medio, donde hay 3 huesecillos. Avanza, Clary. Ahí lo vas a ver, es fantástico. Vos decís, acá es increíble, ¿no? Si crees en Dios, decís, es algo grandioso. Si no crees en Dios, déjalo ahí. Vos decís, es la secuencia de miles y miles de millones de años sumado al polvo de las estrellas con algo que compraste en la ferretería de la esquina y apareció esto. Y si crees en Dios, decís, es luminoso esto. Fíjate, acá están los 3... Los 3 huesecillos que se llaman martillo, yunque y estribo, y estos funcionan como a modo de pistón, donde una vez que llega el sonido a la membrana timpánica, comienzan a moverse y amplifican el sonido hacia lo que es la cóclea. En la cóclea hay un líquido... Avanza, Clary, mira, ahí la tenés, está el martillo, el yunque y el estribo, que es lo que decía Luciana. Increíble. Esto está pasando en este momento, que yo te estoy escuchando, tiqui, 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 y yo está diciendo esto. Y ahí tenés la cóclea, mira, que parece un caracol, por eso es la historia. Exacto. Avanza, Clarín. Y ahí... Y ahí el estribo, que es el último huesecillo, mueve los líquidos y se activan células. Mirá el líquido como es esto, que lo tenés ahí adentro, en la cóclea. Y lo que va a volver son estos pelitos. Exacto. ¡Qué maravilla! Estos pelitos se van a llevar, van a ir... Y van a transformar, depende el sonido donde van a estar, ¿no? Estos pelitos lo que hacen es activan a lo que posteriormente va a salir como nervio auditivo. Genial. Hacia la corteza cerebral, que es donde impacta el sonido, donde nosotros percibimos el sonido. Ahora le voy a preguntar si podemos poner la presentación, que quiero ver un poco, para definir un poco el tema. Y vean cómo se mueven las cilias. Esto se está moviendo las cilias. Pavo. Sí. Primario y secundario. ¿Por qué los acúfenos pueden ser primarios o secundarios? ¿Por qué lo definís así? Eso nos ayuda mucho ya desde el principio para saber ubicar las causas probables. Y primario llamamos alivio hepático, cuando no encontramos una causa. ¿Puede ser que no tenga causa? Puede ser que no la encontremos. Yo creo que causa hay, pero puede ser que nos cueste mucho a nosotros como médicos poder definir. Para llegar a eso es porque yo ya descarté un montón de patologías que era importante sacarlas de lado. Desde la evaluación del oído externo, el oído medio, el oído interno, algo está sucediendo a lo largo de toda la vía auditiva. Y es mi rol como médica tener que saber dónde está el problema, dónde surge, pero mientras tanto tratar el componente central y mala adaptación del cerebro que hace que el acúfeno se ponga en evidencia. Pero bueno, como secundario sí, es importante. Yo como médica tengo que saber si puede ser. Más cuando es unilateral, todo síntoma auditivo o vestibular unilateral se estudia. Importantísimo. Tenés zumbido oído de un oído o de los dos oídos. ¿Puede ser de los dos oídos? ¿Te enloquece? Es muy frecuente. Es muy frecuente que sea bilateral. Es difícil al paciente también definirlo como tal y saber, bueno, sí, me parece que está en el medio de la cabeza, de un lado solo. Bueno, tratar
nos lleva mucho la anamnesis porque el paciente hay que tratar de entenderlo, pero después es muy frecuente que sea bilateral, y incluso con patologías sistémicas de hipertensión arterial, colesterol alto. Hay un montón de patologías que traen O sea, si vos acúfeno. sos hipertensa, la probabilidad de tener acúfenos es mayor. Entre otras cosas, sí. ¿Puede Bueno, ser, sí. ¿Tiene alguna relación vascular? Sí. No siempre, por suerte, pero nosotros incluso tenemos que tratar de saber si el paciente lo que tiene es un acúfeno, por ejemplo, pulsátil. Hay acúfenos que son y ahí nosotros tenemos que Pero buscar. para Paola, si yo me acuesto en la almohada, ¿no? Sí. Me acuesto con la almohada en la cabeza acá y me siento pulsar. Me siento o nunca les pasó a ustedes en casa, ¿no te pasó que te acostás y haces Eso no es un zumbido. En realidad no es normal. Hay que interpretarlo como un acúfeno. A mí nunca bueno. me pasó eso que decís. ¿Nunca te pasó? No, la verdad que no. Me haces pensar en eso de apoyarse el caracol, ¿no? Que dice escuchar el sonido del mar, una cosa así sería, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, sí. Que no es lo que, digamos, uno no vive con eso. ¿No es normal que te... No. ¿No es normal? No. Si el paciente me dice apoyo, escucho shh. Y una de las cosas que preguntamos si es sincrónico con el corazón, si coincide con los latidos, tenemos que sí o sí nosotros descartar un tema vascular. Desde Si la coincide parte con los latidos cardíacos, ¿Qué pasa ahí? hay que buscar y que si no tenga una relación paraauditiva de algún problema vascular, desde una malformación arteriovenosa, de glomus, ciertos tumores vasculares, una simple ecografía Está bien. De de vaso vaso del del cuello, cuello está bien. o transcraneal, O son una cosas que pedimos. resonancia. O resonancia. Tengo todo hecho, o sea que no hay problema. Vamos, esto es lo que hablamos recién, el pabellón participa, esto y lo que hablábamos recién es esto prácticamente. Sí, tal cual. Acá quiero aclarar que es importante porque así como amplifica, también protege. El tímpano tiene músculo tensor del tímpano y el estribo también tiene un músculo que se tensan cuando viene de golpe un ruido fuerte que no esperábamos. Entonces, el oído tiene también su sistema de protección, que a veces no son suficientes. Pero también así como modula las impedancias, regula cuando viene ruido intenso. Porque Ahí si lo no tenés. estaríamos muy comprometidos. Ahí está. Ahí, por ejemplo, y Ahí. más adentro, en un músculo que tensa también, es el músculo estapediano. Qué maravilla es el cuerpo humano. Y acá ahí tenés de la manera de transformar los sonidos y la intensidad, ¿no? Exactamente. Está bien. Y esto, para hacer un resumen de lo que venimos a ver, ¿quién, no sé, Pau, vos, Luciana, cómo quieren hacer acá? A ver, lo más importante para nosotros es, acúfeno puede ser un mundo aparte. Es la punta del iceberg. Es un síntoma. No es, tiene tanta importancia como una entidad o como una enfermedad para el paciente, pero es un síntoma. Hay que buscar qué hay detrás. Mientras buscamos qué hay detrás, tenemos que saber diferenciar si el paciente le está afectando la calidad de vida de manera muy importante. Punto número 1, si el acúfeno es muy reciente, hay un daño en curso que nosotros podemos llegar a detener. O sea, primero saber si el zumbido Empezó ahora. no pueden retrasar la consulta. No puede esperar un tiempo a que se le vaya. Ese Eso es un claro. excelente botiquín. Si a vos te empezó un zumbido hace muy poco, no podés retrasar la consulta. No. Fuiste a una fiesta, tuviste el parlante que el pecho te hizo tucu, 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 y tenés el zumbido. Ahí puede haber un trauma acústico agudo y nosotros intervenimos con glucocorticoides y con terapias para reducir el daño. La idea es minimizar el daño, medirlo y minimizarlo. O sea que se iba a ver un recital. Sí. La consulta oportuna, o sea, la consulta de manera rápida es importante. El descanso posterior después de ese evento de trauma acústico también es muy importante y descanso, por supuesto, en silencio. Definime trauma acústico. O trauma sea, ¿cómo acústico- le explicás a alguien, tuviste un trauma acústico? Fuiste al centro, al microcentro, te toda la bocina, o explotó algo cerca. El daño ocasionado en el oído interno por ruido muy intenso, que puede ser corto, muy intenso o prolongado, como ciertas exposiciones, a veces no sé, fábricas o ruidos constantemente con altos decibeles. ¿Ves mucho gente que ha trabajado durante mucho tiempo como maquinista, como Sí. con Nosotros Sí. somos las dos médicas del Hospital Estás- Chorruca, así que vemos
muchos de años anteriores. Ahora se cuida mucho, pero trauma acústico por prácticas de tiro, tienen que ver con ambientes sí laborales, todavía se encuentran muchos ambientes laborales con ruido muy intenso. ¿Y el avión puede causar este daño? Esto que a veces duele el oído, ¿no? O está esa molestia. Sí, puede por supuesto. permanecer Tanto después. para el trabajador, de mi experiencia, del trabajador, azafatas, pilotos, son pacientes de consulta muy frecuente por la intensidad de las turbinas y la cantidad de horas semanales que trabajan. Y lo mismo, por ejemplo, una consulta muy importante que ya no sería tan trauma acústico es, por ejemplo, la gente que trabaja en la construcción, que quizás por algunas razones no tienen tanta protección auditiva, Es que verdad ahora sí, es una consulta muy frecuente. Vamos a recibir consultas. Nos sentamos para que no estemos parados y recibimos unas consultas de que nos mandaron los oyentes. Sí, los televidentes, a ver. Los televidentes, perdón. Sí. Perdón, pero para ver un Empezamos. minutito. Si tenés Empezamos. alguna consulta, envíala, que tanto Luciana como Paola te la contestan. Bueno. Es un tema extremadamente común, extremadamente común. A ver, Vero. A ver, José dice, tengo 74 años, hace mucho tiempo convivo con un zumbido en los oídos. ¿Hay alguna solución para este problema? Gracias. Sí. Uno de los temas del acúfeno crónico tiene que ver con el tiempo de evolución. Nos habla un poco de la patología, que bien, obviamente que hay que buscarla, pero ya es un acúfeno, estamos hablando de una cicatriz de una vía auditiva, de cual hay que tratarlo de otra manera. El problema no está únicamente en el oído y quizás no sea solo del oído, pero sino en la vía auditiva. Hubo durante muchos años un mecanismo de mala adaptación. El cerebro no se adaptó a ese sonido y le da una importancia mayor. Entonces ahí hay que trabajar. Está bien que el tema del tratamiento médico y demás, pero no podemos esperar que de la noche a la mañana cambie. Son tratamientos generalmente que llevan mucho tiempo de acompañamiento, explicar, porque al mes a veces dejan un tratamiento porque ya no. Llevan mucho tiempo, de 6 meses hasta 2 años, por ejemplo, la terapia sonora lleva mucho tiempo hasta que realmente hace efecto. Entonces, explicar es la base, tiene tratamiento, tiene mejoría, tiene forma de mejorar. Ya con eso ganamos un 50% con el paciente. Pero si hace tanto que tiene el zumbido del oído, que tratar 2 años no es nada, digamos, ¿viste? Es verdad. Sí, pero tal vez con un paciente, por ahí yo soy más médica, más general, entonces pienso que con 74 años a lo mejor el paciente tiene una hipoacusia y posterior a eso... O sea, tiene una pérdida auditiva, más el zumbido. Entonces, detrás de eso podemos pensar a largo plazo un equipamiento auditivo y quizás un ensordecedor. Una de las cosas que me gustaría llevarme de esta columna con ellas, que son geniales, es si vos tenés pérdida de la audición, no dudes en consultar por un audífono. No lo dudes. Es lo mismo que esta maravilla. Si no la tengo, no veo, no las veo. Y si no tengo el audífono, no los escucho. Exactamente igual. Exactamente igual. Yo sé, la coquetería, todo lo que tenga, pero es lo mismo. Ahora vienen chiquititos, ¿no? Vienen chiquititos, sí, que casi no se notan. Vamos a la segunda consulta, Vero. Sí, a ver, la próxima consulta dice... buenos días, doctor. Mi mamá tiene zumbidos en el oído. ¿Es hereditario? Pregunta. Y también pregunta cómo prevenirlo. Muy buena pregunta, porque Sí. en realidad hay que ver primero qué tipo de pérdida auditiva tiene. Hay ciertos patrones que tienen que ver con el tema del paso del tiempo, el envejecimiento. El oído también envejece, lamentablemente. Entonces, eso puede ser. Ahora, hay sobre este tema de la presbiacusia... ¿Qué es la presbiacusia? Es la presbiacusia, como la presbicia, es la pérdida de auditiva relacionada al desgaste por el tiempo, al paso del tiempo y la edad. Esa es la presbiacusia. Entonces, esas curvas a veces hay grupos familiares que tienen mayor tendencia a lesionarse como gente que no la tiene, no la percibe. Hay una base genética sobre todo esto. Entonces, pero no significa, la verdad es que en mayores de 65 años casi el 25% de los pacientes tienen acúfeno. Aunque no les molesta, lo tienen. Entonces, pero, ojo porque... ¿Cómo? ¿25% después de los 65 años? Sí, va aumentando con la incidencia, con la edad en relación a este desgaste del oído. Entonces, no siempre, si yo tengo mi madre o mi padre con hipoacusia, significa que yo vaya a tenerlo. Hay algo propio de la edad.
Pero O sea, bueno. que si tu mamá estuvo media sorda, vos no vas a quedar medio sordo todavía. No tenés por qué, digamos, para explicarlo así. Vamos a la próxima, Vero. A ver, hay otra consulta más. Y la envía Alejandra. Dice, hola doctor, ¿cuándo se me va a ir el zumbido en el oído que tengo? Es la pregunta que hace. Muchas gracias. Está bien, es básica eso. Es importante porque primero explicar que no es magia. Y es clave de entrada explicar que igualmente tiene tratamiento y mejoría. Que no se vaya con la respuesta, es no hay nada para hacer, vayas a su casa, acostúmbrese, porque solamente lo empeora todo. Y realmente retrocede mucho a los pacientes. Y no se anima a una nueva consulta cuando hay oportunidad de tratamiento. Animate a consultar, no dejes de consultar, que es muy importante. Estás en el interior del país, anda a la salita más cerca que tengas. Estás en un pueblo, anda al puesto sanitario que tengas. Buscá el otorrino del pueblo, buscá si viene del pueblo. Si vivís en un lugar grande, anda al centro de salud, anda al hospital público. Ahí vas a encontrar atención. Argentina es uno de los países en el cual la atención pública existe y está en todo lugar del país y que la podés recibir. O sea, no lo minimices, porque podés vivir mejor, que es la idea, que tengas ese pequeño gran cambio para ver un poco mejor. Vamos a la próxima, Vero. A ver, otra consulta. Clara dice, doctor, ¿cómo puedo hacer para dormirme con un zumbido en el oído? Es muy molesto. Es la consulta más frecuente. Sí, yo le aconsejaría a Clara a buscar estrategias. Por ejemplo, a ver, yo sé que es muy difícil llegar a la terapia sonora que planteaba Paola, entonces quizás poner alguna radio, alguna televisión en un cuarto contiguo, que haya un ruido de fondo, porque en el momento de la inducción del sueño nosotros tratamos todos de estar en silencio y para aquel paciente que tiene un zumbido es el peor momento. En la medida que haya un sonido, digamos, que te permita descansar, pero que haya un bullicio de fondo, va a poder mejor. Esa es buenísima. O sea que si yo me duermo con la radio debajo de la almohada y tengo el zumbido, me voy a estar mejor. Yo no sé si debajo de la almohada, yo Bueno, lo pondría en un cuarto Hay almohadas contiguo. que tienen dispositivos, pero bueno, la verdad es que evitar el silencio es una de las técnicas. Y en relación a las aplicaciones y el uso del celular y demás, parte de bajar la ansiedad en esas horas, aparte de usar un ruido blanco, ruido rosa o un ruido de mar. Y no, yo digo, no al lado de lejos, como quien abre la ventana para escuchar llover, algo que sea agradable, tiene que ser agradable. Para que el cerebro Sonidos blancos, es verdad lo que decís. Sí, esa es una cosa que, perdón, me gustaría como agregar. Quizás plantear que no solo el zumbido es de una persona mayor. Hoy en el consultorio nosotros lo vemos en pacientes cada vez más jóvenes. Con esto del home office, hay personas que están con los headsets y en comunicación todas las 8 horas laborales y quizás más. Y yo creo que también en los niños tener una buena higiene de esto, porque los nenes hoy, después de la pandemia, están cada día más conectados y más con la imagen familiar que nosotros le damos del uso de la tecnología, adquieren ese hábito y creo que con la repetición diaria del uso de los auriculares va a ser una enfermedad que cada vez va a ser más joven la consulta. Tenemos un montón de preguntas, pero no nos entran ahí, pero están llegando un montón. Si a ver si entendí bien, porque tengo un zumbido acá que me está hablando. No sé, dice que el zumbido que se genera en el avión se transforma en un acúfeno. ¿Eso es maroto que me estás diciendo? Si se puede, o sea, lo que te pasa en el avión, viste que bajás con los sonidos, ¿se te puede transformar en un acúfeno? Eso tiene que ver más, a ver si yo entiendo la pregunta, tiene que ver más con un manejo de la vía aérea superior. A ver, explícalo por qué es importante eso. Porque una parte que no comentamos, en el oído medio hay un tubo que comunica el oído medio con la parte posterior de la nariz, que se llama trompa de Eustaquio. Eso es un músculo que se abre y se cierra ante determinadas situaciones, por ejemplo, bostezar, tragar. Entonces, ante estados de mucha congestión nasal, la típica, estoy resfriado y voy a viajar y voy a hacer 8 o 10 horas en un avión, eso puede generar un zumbido, una sensación de plenitud, dolor de oído, ¿sí? Y posteriormente un acúfeno.
Y es bueno hacer, perdón, Doc, Sí. ¿viste cuando vas en el avión que es como que te tapás la nariz y soplás un Sí, poco? la como para maniobra destapar? esa. Sí. La maniobra lo que hace es abre la trompa Eustaquio, compensa las presiones del oído medio. Sí, hay que hacerlo con cierta moderación, digamos. Como final, ¿no? Como si ustedes me tuvieran que dar un botiquín, es decir, una caja de herramientas, ¿qué le dicen al paciente que tiene que hacer y llevar? ¿Qué él tiene que venir el paciente y traerles a usted para que le sea más fácil la consulta? El punto más importante es la audiometría. Para saber dónde estamos, si hay una pérdida auditiva, si esto es parte de la cóclea o una vía auditiva afectada. Otras cosas que a veces utilizamos es una serie de encuestas para medir la calidad de vida del paciente y cuán ¿Qué dicen severo las es. encuestas? Uno de los más usados es un handicap que se llama Tinnitus Handicap Inventory, que lo que hace es medir y dar un puntaje a cada pregunta que se hace el paciente y nos marca un poco si es severo, moderado o leve un zumbido. Tiene una validez a nivel mundial y es muy utilizado para las distintas terapias que usemos. Entonces, y si no tenemos tiempo, aunque sea una escala visual o pedir al paciente del 1 al 10, ¿cuánto molesta? Si es muy severo, poder empezar a medirlo. Pero eso es una de las cosas que también le pedimos al paciente, un feedback, porque lo que ellos tengan para aportarnos nos ayuda mucho en dónde empezar y cómo generar una estrategia de tratamiento. Les agradezco un montón, la verdad Por que favor. genial, muchísimas, Gracias hay un por montón la de preguntas, invitación. ¿cómo no? Un placer, Luciana, te voy a seguir mandando pacientes y vamos a partir de ahora también. Un gusto. Un placer, Un placer. muchísimas Gracias. gracias.